El 6 de julio de 1947 comenzó la producción de un nuevo arma de fuego en la planta de construcción de maquinaria Iveshka de la Unión Soviética, y aunque las dificultades de producción significaron que no se produciría ningún arma propiamente dicha hasta el año siguiente, el nombre del nuevo arma de fuego, que anteriormente se llamaba KBP 580, se derivaría del año en que comenzó la producción, así como de su propósito principal y su diseñador principal. Se llamaba Avtomat Kalashnikova, modelo 1947, o Kalashnikov automático, 1947 o más popularmente conocido como el AK-47. Y con el tiempo se construiría una mayor cantidad de esta arma en particular y sus derivados que de cualquier otra plataforma de armas de fuego en la historia. Para bien o para mal, se puede decir que el AK-47 es el arma más popular del mundo. Y sin embargo, el diseño de esta arma está rodeado de mitos y misterios, y la verdad podría sorprenderte. Es una historia que merece ser recordada. Victor David Hanson es investigador senior en clásicos e historia militar en la institución Hoover de la Universidad de Stanford. En una edición de 2011 de la revista The New Atlantis, Hanson señala que el desarrollo de armas de fuego tradicionalmente ha estado limitado por disyuntivas. Un mosquete más letal, por ejemplo, normalmente también sería más pesado y, por lo tanto, menos móvil, más caro y, a menudo, menos confiable. Esas disyuntivas continuaron en la era de la ametralladora. Las primeras ametralladoras dominaban los campos de batalla, pero también eran pesadas y a menudo se atascaban. Los primeros intentos de crear una versión más ligera y personal, la metralleta, resultaron efectivos, pero su calibre más pequeño y el fuerte retroceso de su disparo rápido significaban que su alcance era limitado. Las metralletas también eran propensas a atascarse y disparaban tan rápido que los soldados no podían llevar suficiente munición. En pocas palabras, las concesiones involucradas significaban que, en la época de la Segunda Guerra Mundial, las ametralladoras no habían reemplazado por completo a los rifles de repetición. Algunos diseños, como el fusil automático Browning, patentado en 1917, tuvieron cierto éxito al producir un arma que ofrecía las ventajas tanto de una ametralladora como de un rifle, pero el bar era pesado y su cargador era pequeño. La solución de compromiso que cambiaría la guerra comenzó con la Wehrmacht. El Sturmgewehr 44 o STG 44, a veces también llamado MP o pistola ametralladora, 44 utilizaba un cartucho intermedio, más potente que una pistola, pero menos que un rifle. En este caso, un cartucho de 7.92 por 33 milímetros, en contraste con el de 7.92 por 57 milímetros utilizado por el rifle Mauser estándar del ejército alemán. Con un peso de poco más de 11 libras cargado y 37 pulgadas de largo, era menos voluminoso que un rifle de repetición. Era capaz de una cadencia de fuego mucho mayor, hasta 600 disparos por minuto. Notablemente, el STG-44 tenía un selector que permitía al soldado elegir entre fuego semiautomático y automático. Aunque no igualaba el alcance efectivo de un rifle, el arma era efectiva a varios cientos de yardas, la distancia a la que realmente ocurría la mayoría de los enfrentamientos, y superaba por mucho el alcance de una metralleta típica. Se produjeron unas 425.000 unidades y el arma se ha utilizado incluso hasta el día de hoy. Pero aunque el STG-44 marcaría el inicio de la era del rifle de asalto, estaría lejos de ser la versión más popular. La historia del AK-47, o al menos la versión popular de la historia, en realidad es anterior a la introducción del STG-44 en 1943. Mikhail Kalashnikov no estaba entrenado como armero. En realidad, fue reclutado en el Ejército Rojo en 1938 y, debido a su habilidad mecánica, lo enviaron al cuerpo de tanques como mecánico. Para 1941 era sargento al mando de un tanque 234 del 24 Regimiento de Tanques. Su tanque fue destruido durante la batalla de Briansk en octubre de 1941, una batalla que resultó muy mal para el Ejército Rojo. Gravemente herido, según algunos relatos casi muerto, pasó meses recuperándose. Según su propio relato, fue durante ese periodo cuando escuchó a sus compañeros soldados quejarse sobre la calidad de los rifles del Ejército Rojo, así como de la disponibilidad limitada de ametralladoras. Lleno de fervor patriótico, el sargento con inclinación mecánica comenzó a formular la idea de lo que se convertiría en el AK-47. Kalashnikov fue en sí mismo algo sorprendente. Nacido en 1919, su familia había sido campesina, de la clase terrateniente llamada kulaks, que los bolcheviques decidieron que debían ser eliminados y sus tierras confiscadas para la colectivización. Entre 1930 y 1933 más de 2 millones de kulaks fueron desalojados de sus tierras y reubicados por la fuerza. Entre ellos estaba la familia de Mikhail Kalashnikov.
Si parece extraño que esta víctima del sistema soviético se convirtiera en un héroe soviético, su historia es quizá aún más sorprendente. De joven, Kalashnikov no solo no estudió armería, sino que soñaba con algo muy diferente. Él escribí poesía en mi juventud, y la gente pensaba que me convertiría en poeta. Es una historia extraña. Un sargento sin formación en diseño de armas, un poeta y víctima de los excesos violentos de la revolución, diseñaría un arma que cambiaría el mundo y sería proclamado como un héroe de la Federación Rusa, cuyo nombre, el cosmonauta Maxim Sereyev, dijo en un mensaje desde la Estación Espacial Internacional, conmemorando los 90 años de Kalashnikov, se convirtió en un símbolo de nuestro país en el siglo XX. Seiya Chivers, un periodista que en 2010 escribió un libro sobre el EK-47, dijo en una edición de 2017 de History Hit, en la imaginación popular, un sargento analfabeta de origen campesino, Mikhail Kalashnikov, creó el AK-47 en una epifanía nacida de su genio innato y su devoción patriótica. Es una historia fascinante sobre el desarrollo del arma de fuego más producida del mundo, pero según Chivers, es falsa. Él continúa. La afirmación de que el arma surgió de la mente de un sargento fue una alegre parábola del Partido Comunista, creada para el proletariado mediante una amplia manipulación y mentiras. En lugar de ser obra de un solo hombre, el desarrollo del fusil de asalto soviético fue un proceso mucho más complejo. La periodista Olga Savda dio una descripción mucho más matizada de los hechos en una edición de 2003 del periódico Pravda, escribiendo que la verdadera historia de la ametralladora y el papel de Mikhail Kalashnikov no se describe en ningún lado. Esta admisión es interesante porque Pravda es un legado y todavía representa al Partido Comunista Ruso, el partido que Chivers acusa de crear el mito de Kalashnikov. Savda explica que el AK no fue producto de la inspiración individual de Kalashnikov, sino de, cito, muchos talentosos diseñadores de armas soviéticos. Quizá más que a Kalashnikov, ella le da el crédito a un ingeniero militar soviético llamado Vasily Luty. Ella afirma que la historia no comienza con la batalla de Briansk, sino casi 2 años después, en julio de 1943, cuando un STG-44 capturado fue mostrado en una reunión del Comité de Armamento del Ejército Rojo. Poco después, otros 2 ingenieros soviéticos, Nikolai Elizarov y Pavel Ryazanov, crearon un cartucho provisional de 7.62 por 39 milímetros basado en armas soviéticas. En ese momento, Kalashnikov, debido a su evidente habilidad mecánica, había sido trasladado al campo central científico de pruebas para fusiles. Desde su cama de hospital, él había diseñado una metralleta que, aunque no fue aceptada en el ejército soviético, demostraba su potencial en el diseño de armas. Aquí hay un giro del destino. Un diseño inicial para un arma soviética que disparara el cartucho intermedio vino de uno de los diseñadores de armas más prometedores del Ejército Rojo, Alexei Suvorov. Aunque el diseño original de Suvorov, el AS-44 automático Suvorov modelo 1944, era prometedor, necesitaba ser revisado. Pero casi con certeza, el diseño de Suvorov habría sido el fusil de asalto soviético, y el nombre de Kalashnikov sería en gran parte desconocido, excepto porque Suvorov enfermó en 1945 y falleció en 1946 debido a una úlcera gástrica. El AK-47 fue tanto, al parecer, resultado de esa enfermedad como de la inspiración única de Mikhail Kalashnikov. Con Sadiev fuera, la oficina de diseño soviética decidió organizar un concurso. Chivers señala que a Stalin le gustaban los concursos de diseño. A Kalashnikov se le permitió participar en el concurso, a pesar de que nunca había diseñado un arma que hubiera sido aceptada por el ejército soviético. El diseño inicial de Kalashnikov fue considerado imperfecto y habría sido descartado, de no ser por Luty. Como jefe del departamento que probaba el arma, el mayor Luty, según argumenta Savka, literalmente cambió la conclusión de las pruebas. El diseño de Kalashnikov fue completamente reformulado. El proceso incluyó una controversia significativa. Luty más tarde se atribuiría gran parte del mérito, junto con Vladimir Dikin, otro miembro del departamento de pruebas. Savka sostiene que el arma no debería haberse llamado AK, sino LDK, Luty Dikin Kalashnikov. Chivers menciona que es otro ingeniero, Sasha Zaitsev. Kalashnikov se refirió a Zaitsev como alguien que solo lo asistió, pero eso podría haber tergiversado su papel. El propio Zaitsev más tarde se atribuiría el mérito de los rediseños. Sugerí que el fusil de asalto Kalashnikov fuera completamente rediseñado, escribió Zaitsev. Logré convencerlo de que yo tenía razón. El problema era más que solo quién era responsable del diseño, sino cómo se eligió. Luty y Daikin estaban a cargo de la tarea. Savka cita al científico Dmitry Shirov.
Se supone que los jefes deben mantenerse neutrales por su cargo, pero interfirieron en el asunto. Aún así, parecía que no se iba a elegir el diseño de Kalashnikov y que el diseño STKB-415 del diseñador Alexei Alexeyevich Bulkin sería el elegido. Chivers señala que algunos han acusado a Kalashnikov de robar partes clave de su diseño a Bulkin. El problema, escribe Safka, no era el diseño, sino la personalidad. Bulkin, escribe ella, tenía muy mal carácter y trabajaba mal con los oficiales militares. El sargento Kalashnikov, por otro lado, era mucho más agradable, lo que básicamente significa que estaba dispuesto a ceder ante personas de mayor rango. Kalashnikov, que en su juventud fue víctima del sistema soviético, simplemente funcionaba mejor dentro de él. Quizás ser poeta fue lo que triunfó al final. De hecho, eso podría explicar por qué el papel de Luty fue eliminado de la historia final. Luty fue purgado por Stalin en 1951 y destituido. Más tarde sería rehabilitado después de la muerte de Stalin, pero para entonces la leyenda de Kalashnikov ya estaba establecida. Puede que no estés de acuerdo con lo que algunos podrían considerar un intento de manchar el nombre de una leyenda de las armas de fuego, pero ciertamente Luty y Zaitsev tuvieron sus problemas con la forma en que se atribuyó el mérito. Antes de su muerte en 1990, Luty dijo que Kalashnikov casi nunca mencionaba a ninguno de sus instructores en sus entrevistas ni en su libro. Solo él sabe la razón por la que lo hizo. Chivers insiste en que una lectura cuidadosa de los registros rusos disponibles respalda su afirmación de que la historia de Kalashnikov es más un mito soviético conveniente que una realidad de diseño. Pero en cuanto a los diseños, hay una pregunta más fundamental. El AK-47 fue creado en respuesta al STG-44 y exteriormente se parece mucho al progenitor del fusil de asalto. ¿Kalashnikov y otros robaron el diseño a los alemanes? Ciertamente, la ergonomía del STG-44 influyó en el diseño del AK, al igual que la idea general de un cartucho intermedio y la capacidad de seleccionar fuego semiautomático o automático. Pero el STG utiliza un sistema de funcionamiento diferente, y de hecho hay un giro interesante. Mientras que el STG-44 utiliza un cerrojo basculante, el AK utiliza un pistón de gas de recorrido largo y un cerrojo rotativo. El punto importante es que el diseño del AK es casi idéntico al del M1 Garand, el fusil principal utilizado por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y después. De hecho, el diseño del AK ha sido descrito como un sistema M1 simplificado que ha sido volteado al revés. Es decir, el sistema que hace que el EK sea el IK en realidad deriva de un arma estadounidense, o más propiamente, de un arma canadiense-estadounidense, ya que John Garand nació en Canadá. Eso, por supuesto, representa una ironía, ya que los dos aliados en la Segunda Guerra Mundial se convirtieron en adversarios de la Guerra Fría, algo que ya era evidente cuando el EK entró en producción en 1947. Más allá de la cuestión de quién y cómo, también está la cuestión del arma en sí. ¿Es realmente excepcional el arma de fuego más producida en la historia? De nuevo, Chevers no está de acuerdo. Sin duda, puedes tener un debate sólido sobre el AK-47 contra el M16 estadounidense, o incluso el STG-44. Se suele decir que el AK-47 sobresale en confiabilidad, incluso bajo circunstancias difíciles. Esto generalmente se atribuye a tolerancias intencionalmente holgadas, es decir, el arma está diseñada para ser deliberadamente imprecisa. A diferencia de las armas de precisión con tolerancias precisas, el AK-47 es menos propenso a atascarse por suciedad, arena y carbón, ya que su sistema de gas de recorrido largo permite que el cerrojo pesado aplaste ese tipo de residuos. Esto es el resultado de la simplicidad del diseño. El propio Kalashnikov afirmó célebremente que es 1000 veces más difícil hacer cosas simples que hacer cosas complicadas. ¿Pero es realmente excepcional? Chivers le comenta a NPR que el diseño de cañón corto es impreciso. A pesar de las leyendas que dicen que es una máquina feroz, un arma letal a larga distancia, en realidad no es especialmente efectiva. A corta distancia es un arma terrible, pero a largas distancias, que es bastante común en las emboscadas en lugares áridos como Afganistán e Irak, donde no hay mucha vegetación, a menudo fallan. Es decir, contra un enemigo tradicional como Estados Unidos, el AK-47 podría estar en desventaja. Él argumenta que es más valiosa por cómo funciona contra un grupo más grande de víctimas, cómo funciona contra civiles, cómo funciona en los retenes, cómo funciona en la comisión de crímenes, y para todas estas cosas es un arma terrible. Eso podría explicar en gran parte por qué el arma es tan ubicua. Es simple de fabricar, simple de mantener y puede ser utilizada fácilmente incluso por tropas con entrenamiento mínimo. Y en un mundo donde los objetivos son más civiles que militares, es, como dice Chivers, un arma terrible.
Pero quizás más importante, Chivers argumenta que los soviéticos hicieron de la producción y distribución del AK-47 una parte central de su estrategia para atraer aliados durante la Guerra Fría. Es decir, puede que no haya sido la calidad única del arma, sino la estrategia soviética de regalar muchas a sus aliados, lo que la convirtió en el arma de fuego más común del mundo. Para ser justos, Mikhail Kalashnikov falleció en 2013 y no está aquí para defender su reputación contra aquellos que afirman que otra persona debería recibir mayor reconocimiento por el arma que hoy lleva su nombre. Pero ciertamente parece que el diseño del AK-47 fue un proceso mucho más complejo de lo que sugiere el mito popular. El AK-47 se ha producido en tal cantidad que se puede decir que ha alterado fundamentalmente el poder y la política mundial, con un estimado de 100 millones producidos y la gran mayoría de ellos aún en uso. Y aunque la historia de su diseño pueda estar basada en mitos, la historia de su impacto histórico está escrita con sangre. La mayoría de los historiadores militares están de acuerdo en que el AK-47 ha matado a más personas que cualquier otra arma de fuego. De hecho, algunos argumentan que el AK-47 es el arma más letal de la historia. Y en cuanto a esa terrible arma y su reputación, a menudo asociada con regímenes represivos y terroristas, Kalashnikov simplemente se encogió de hombros y dijo: «Duermo bien. Son los políticos los que tienen la culpa por no llegar a un acuerdo y recurrir a la violencia». Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de The History Guy. History deserves to be remembered. Y si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir The History Guy con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a The History Guy. History deserves to be remembered como miembro en YouTube, o como patrocinador en nuestra comunidad en Locals, o como patrocinador en Patreon. También puedes visitar nuestra increíble tienda de productos o reservar un mensaje especial de The History Guy. History deserves to be remembered en Cameo.